señor presidente. Vista la causa, al voto. Causa número 11, expediente 10-2014, proceso de inconstitucionalidad, interpuesto por María Isabel León Clenge, en representación de Ciudadanos, contra la ley 29947 de protección de la economía familiar. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Luis Lescano Sáenz y el abogado Jorge Cáceres Arce, y como informe de hechos la señora María Isabel León Clenge. Y por la parte demandada, el abogado Jorge Campana Ríos, abogado del Congreso de la República. Bueno, teniendo en consideración que han solicitado informe de hechos, vamos a escuchar primero el informe de hechos, luego la defensa técnica. Siendo dos, los abogados tienen que compartir el tiempo y para ser equitativos, vamos a conceder el mismo tiempo a las dos partes, de tal manera que los señores abogados tendrán que considerar adecuadamente el tiempo que se les concede. Brevemente el informe de hechos y solo conteniéndose a los hechos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Efectivamente, somos 5.000 ciudadanos, más de 5.000 ciudadanos que hemos presentado esta acción en contra de la ley 29947. Consideramos que la ley es inconstitucional por una serie de argumentos que seguramente los abogados van a exponer mejor que yo. Yo quiero referirme a una sentencia que ustedes han expedido en el mes de agosto del año pasado que justamente toca este tema de esta ley, para hacer referencia a que ya ese tribunal ha reconocido que esta ley ha creado un conflicto entre las partes, tanto para los centros educativos privados como para los estudiantes, es decir, que hay una afectación constitucional. Para los centros educativos, en el sentido de que se les afecta el derecho de libertad de empresa, libertad de asociación y derecho de autonomía universitaria, versus el derecho que tienen los estudiantes como derecho fundamental y social de la educación. Entonces, habiendo este conflicto, el tribunal hace lo que se llama el test ¿cómo le llaman?, de proporcionalidad, y determinan que la afectación hacia los centros privados es leve por 3 considerandos, que son los que quiero resaltar. El primero, que esta afectación en la falta de pago es temporal. El segundo, que el pago se va a recibir después de este tiempo pequeño con intereses. Y el tercero es que el centro educativo retiene los certificados. Yo quiero expresarles que estos 3 puntos no son leves, no causan una afectación leve al centro educativo. En principio, porque si bien efectivamente el pago se va a hacer al final del semestre, cuando el alumno decida matricularse para el nuevo, este pago supuesto con intereses no es tal. El interés que ha fijado la ley es el tope del Banco Central de Reserva, que como ustedes saben no llega al 4% anual. Mientras que los centros educativos, ante la falta de pago de los estudiantes, deben apalancarse en el sistema financiero para poder cubrir esos huecos y poder cumplir también con sus responsabilidades sociales frente al pago de profesores, de personal administrativo, de obligaciones tributarias y más. Entonces, yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Un alumno que tiene una pensión de 600 soles, se matricula y decide que no puede continuar con el pago de su cronograma libremente fijado y establecido de 4 cuotas de 600 soles, la institución va a tener que permitirle que continúe el servicio educativo hasta el final del semestre, cobrándole una tasa de interés real de 1,98 sol por mes. Mientras que la institución educativa debe pedir un sobregiro al banco para poder cubrir este hueco, que le cuesta 10% al mes. Y va a tener que pagar 60 soles por cada mes, por cada alumno que no pague una pensión como la que estoy indicando. Es decir, hay un perjuicio de 58 soles por cada alumno, por cada mes, que genera el centro educativo y que no causa en realidad ningún equilibrio. Lo pongo en consideración de ustedes. El otro punto, que es la retención de certificados, es bien interesante. Yo les voy a demostrar que en realidad no cumple el principio y el objetivo de esta ley, que es la de permitir la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque si un estudiante efectivamente es permitido de continuar en su ciclo de estudios sin el pago correspondiente, al término del mismo, por no haber podido pagar, no va a tener el certificado de estudios. Y esto va a causar que no pueda matricularse en el siguiente semestre en el propio instituto ni en ningún otro particular ni público, porque no puede garantizar que ha concluido el ciclo de estudios que no ha podido pagar. Entonces estamos generando una deuda que crece para el estudiante y una imposibilidad real de que continúe los estudios después de este tránsito que ha tenido de no poder pagar. Entonces, como ustedes consideran que no es, digamos, no resulta válida una medida limitativa de un derecho fundamental, si existen medios alternativos que hubieran permitido alcanzar igual o mayor adecuación a la finalidad perseguida, con menor intensidad o sin ninguna a este derecho fundamental, nosotros les venimos a decir que sí hay una medida que es más leve.
Y la dice la misma Constitución, en el artículo 17, cuando dice, sí, es que les quiero explicar. Le hemos pedido que se pega Sí, les digo justamente, me voy a referir cuál es esa posibilidad, porque como el artículo 17 de la Constitución dice que es el Estado el que a través de la ley debe fijar cómo se subvenciona la educación privada de aquellos que no la puedan pagar, yo les quiero decir que existe el PRONADEC, que curiosamente en el mismo año 2012 se crea a través de ley y que permite al Estado disponer de fondos a través del Ministerio de Educación para tratar justamente las imposibilidades o las dificultades de pago de poblaciones que pasan situaciones especiales. Es decir, esta ley de creación del PRONADEC desarrolla este artículo constitucional y permitiría que los alumnos que tienen transitoriamente problemas de pago puedan acceder a estos fondos y cumplir de esta manera con pagar a los centros educativos privados y sobre todo tener su certificado de estudios que les garantice tener una continuidad real en los estudios que no se está produciendo con esta ley, tal como está dictada. Entonces, el alumno pagaría al centro educativo con estos fondos que ya están dispuestos por el Estado, con una tasa muy baja que esta vez sí es del BCR, porque no puede generar una utilidad el dinero de nuestros propios impuestos que está puesto a disposición de los peruanos, y permitiría realmente la continuidad de los estudios. Todos tendríamos un equilibrio, centros educativos pagos y alumnos con certificados. Y les quiero decir también que esta ley sí ha aumentado la morosidad en los estudiantes, porque aquellos que continúan enganchados en el servicio educativo se han triplicado en la realidad. Nosotros les vamos a alcanzar información por escrito para que ustedes puedan ver que en los 2 años de vigencia de la ley se ha triplicado la morosidad de aquellos alumnos que no pagan a tiempo sus pensiones, creando por tanto un perjuicio para los centros educativos. Eso es lo que quería informarles. Muchas gracias. Le agradecemos. Los abogados de la defensa técnica. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Señor magistrado, brevemente. Hablar de la ley 29947 nos refiere definitivamente a un antecedente de 10 años atrás, en la época en que el señor Carlos Ferrero fue congresista de la República. Y me estoy refiriendo a la ley 27665, también denominada ley de protección a la economía familiar, desde mi punto de vista mal denominada, porque en realidad lo que persiguen ambas normas es proteger el derecho fundamental con el que estamos perfectamente de acuerdo, de continuidad en acceso a la educación. Eso es incuestionable desde todo punto de vista, y el nuestro especialmente. Resulta que hace 10 años se dio esta ley de protección de la economía familiar, pero fue una ley que se dio exclusivamente para colegios, es decir, para la educación básica, incluyendo la educación técnico-productiva, es decir, para los sectores. No incluía esta ley ni a institutos de educación superior, ni incluía a universidades. Esta ley del año 2002 está vigente, está vigente. Lo que les quiero expresar, sin duda alguna, es que en este momento la materia que se está viendo tiene 2 regímenes. Es decir, hay 2 regímenes respecto del pago de pensiones. ¿Y por qué me refiero a pago de pensiones? Porque la ley, materia de esta demanda inconstitucional, la 29947, es una ley que lo que está permitiendo es que se tolere, lo digo en el buen sentido de la palabra, el no pago de las pensiones, a pesar de que el estudiante y el estudiante tenga que tener derecho a la continuidad, con lo cual estábamos de acuerdo. Pero la ley anterior, la de hace 10 años, es una ley que no establecía ello. Estoy apuntando para acabar en un tema de igualdad y un tema de discriminación. La ley anterior que sigue vigente, la 27665, decía que no se puede condicionar la atención de reclamos. No se puede condicionar la evaluación de los alumnos al pago de pensiones. Esta es una ley vigente hoy día. Es más, esta ley, con motivo de la dación de la ley de institutos en el año 2009, después de 7 años, y del reglamento de la ley de institutos en el año 2010, este reglamento incorpora a los institutos, no a las universidades, a la aplicación de la ley 27665. Es decir, estableciendo en virtud del principio de autonomía, porque a los institutos, aunque no se le da la autonomía constitucional, se le da una autonomía legal a través de la ley 29394, la ley de institutos, autonomía económica, administrativa, académica. A través de esa autonomía le conceden al instituto la facilidad de que el régimen de pensiones lo establezcan ellos internamente en su reglamento institucional. Pero le dicen, tienes que tener en consideración lo dispuesto en la ley 27665. Es decir,
En el año 2010, ya no solamente los colegios estaban incorporados en la ley 27665, sino además los institutos. Ocurre que con la ley 29947, que se ocupa de institutos y de universidades, a los institutos se les excluye, se les sustrae de la primera ley, del primer régimen, como le denomino yo, y lo incluyen a este nuevo régimen que estamos nosotros cuestionando. Entonces, nosotros tenemos hoy día dos regímenes. Uno que se aplican a los colegios, y a los colegios donde se enseñan a menores de edad, se les dice, ustedes pueden, no se puede condicionar, le dicen al centro educativo, la atención de reclamos y la evaluación de los alumnos. No se toca para nada el tema de la suspensión de la enseñanza, de la suspensión de las clases. Es decir, la continuidad en el servicio, que es lo que interesa. Esta ley sí le añade eso para institutos y le añade para universidades, la asistencia a clases. Entonces, nosotros no tenemos la menor duda que en nuestro sistema peruano, régimen de pensiones, en educación, estamos frente a dos regímenes en el que al colegio lo miran de una manera y a los institutos y las universidades lo miran de otra manera. Para nosotros, ese es un trato discriminatorio completamente. Eso atenta contra el derecho de igualdad y por tanto, les pedimos, doctores, que consideren este argumento que nos parece muy importante. Acabar diciéndoles que efectivamente hay un antecedente no solamente legislativo, que es el que acabo de explicar, sino un antecedente en este propio Tribunal Constitucional. Es un antecedente presentado por el Colegio de Abogados de Lima Norte, con argumentos que fueron en su momento evaluados por ustedes, básicamente referido al artículo 2 de esta ley 29947. Nosotros estamos cuestionando íntegramente esta ley, adicionándole, y además lo vamos a hacer por escrito, además este trato discriminatorio, y decirles que este tribunal ha reconocido en esa sentencia el agravio que se ha producido. Está claro que para ustedes había un agravio en el tema de libertad de empresa. Está claro para ustedes que ha habido un agravio en el tema de libertad de asociación, en el tema de autonomía universitaria. Eso no estamos discutiéndolo. Ustedes lo que han hecho es confrontarlo con el derecho de acceso a la educación. Y en el tema de la continuidad del acceso a la educación les estoy expresando que además de los argumentos ya indicados, hay un evidente trato discriminatorio que perjudica a los institutos y a las universidades, que además tienen que ver con el estudiante mayor de edad frente a colegios para los cuales sí se permite que se suspendan las clases en el caso de pago de pensiones. Creemos que el artículo 17 de la Constitución es el remedio constitucional establecido justamente para que se solucionen estos problemas. Sentimos que el Estado está trasladando su responsabilidad en materia de educación, reconociéndole, por supuesto, su rol rector y supervisor, pero está trasladando su responsabilidad para ese sector que atraviesa crisis económica y respecto del cual tiene que atenderse, trasladándolo con una ley que lo que está permitiendo es que se generalice una cultura que nosotros existimos una cultura no pago. Porque si la ley anterior, la de hace 10 años y la ley actual, lo que está buscando es proteger a aquellos que están en situación económica difícil, está identificando al sujeto al cual hay que proteger, que son unos pocos que atraviesan la situación económica. La primera responsabilidad para atenderlo es la del Estado, en virtud del artículo 17, por el tema de atender la iniciativa privada. Y el artículo 17 se desarrolla justamente por el tema de Pronadec. Pronadec existe para eso. No significa que entre la entidad educativa y el alumno o el padre de familia existan mecanismos que permitan un crédito, que permitan un cheque o un vale para estudios, mecanismos para que justamente se puedan atender esos problemas que se identifican con esos alumnos, pero no hagamos que con una ley se generalice y finalmente el objeto, que es el acceso a una educación de calidad, no es una educación cualquiera. El artículo habla de una educación de calidad, se pierda justamente porque lo que se está haciendo es perjudicar, además del trato discriminatorio, perjudicar el desarrollo de una actividad que lo que va a conseguir es pago de pensiones, que justamente la calidad se ve afectada, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a escuchar a la siguiente defensa. Le quedan 4 minutos, doctor. Bien, señor presidente, señores magistrados, gracias.
Bueno, ya los que nos han antecedido en la palabra, la doctora Céspedes y el doctor Lescano, han sido muy claros al señalar que este pleno del tribunal en agosto del año vencido se pronunció en parte frente a esta afectación a la conocida ley ya comentada, y que ustedes han reconocido que hay una afectación al derecho a la libertad de empresa, al derecho a la libertad de asociación y el derecho a la autonomía universitaria, todos ellos consagrados en la Constitución, y por ende han reconocido que hay en parte un agravio al texto constitucional, pero es cierto que aplicaron el test de proporcionalidad en el sentido de que correspondía determinar la afectación a derechos a través de esta ley justificada, de modo que podía declararse una inconstitucionalidad. Bueno, eso fue lo que ustedes declararon en el mes de agosto vencido, entiendo con el voto del doctor Sardón, que no compartió la decisión del Pleno. En este contexto, señores magistrados, ¿qué está pendiente, a nuestra opinión, de evaluar? La vulneración adicional al principio de seguridad jurídica, que está reconocido en la Constitución, dentro de sus distintos escenarios, el ámbito social, el ámbito cultural, porque estamos hablando del escenario educativo, y del ámbito también de orden político. El Estado es el titular de la educación. El Estado es el que tiene que asegurar la educación. Y hay los mecanismos, hay las instituciones, hay los colegios, hay los institutos, hay las universidades, por donde uno puede formarse adecuadamente. Pero también al frente, la propia Constitución alienta, permite y admite el ejercicio de la inversión privada en el sector educativo. Y esa inversión privada ha establecido reglas claras en materia comercial, tributaria, educativa, etcétera, etcétera. Pero con esta norma del año 2012 le generan perjuicios, no solo de estabilidad económica a la institución educativa, porque mañana esa libertad de empresas puede traer problemas de orden laboral por el no pago de las pensiones. Y están al final, señores magistrados, alargando la agonía. Porque al final, el joven estudiante del colegio, del instituto, de la universidad, que desea o culminar los estudios escolares o los estudios de pre o posgrado en una universidad y va a quererse graduar, va a tener que pagar esa deuda con intereses, pero se está alargando la agonía, porque al final va a tener que pagar. Entonces, ¿por qué generamos un trato discriminatorio? En el sentido de que si el Estado puede competir con reglas que no le impiden una serie de restricciones. En el sector público, o las universidades públicas, pagan una matrícula, entre comillas, para que los denominamos ingresos propios. Y a nadie le dice en el sector público, oye, si no pagas, no puedes estudiar. Me refiero a este concepto de matrícula. Y en el sector privado sí le ponen esas trabas de orden, entendemos, eminentemente de limitación de ejercicio, por supuesto, de la libertad de empresa. Y el principio de seguridad jurídica, ustedes saben perfectamente, señores magistrados, porque todos ustedes son docentes universitarios, saben perfectamente que el principio de seguridad jurídica, que es expresión de cosa juzgada, que es expresión de sostenibilidad, que es expresión de estabilidad, que es expresión también de decisiones que descansan en principios, esos principios que son raíz, que son fuertes, que son base, y permiten la interpretación de las normas constitucionales. Esos valores, justicia, ese valor dignidad, que descansa en principios, están en riesgo. Porque si la seguridad jurídica no está fortalecida dentro de un sistema constitucional, y menos en un Estado constitucional, donde no se puede tolerar ningún espacio que no esté sometido al control de la constitucionalidad, creo que la seguridad jurídica estaría corriendo un gran riesgo. En el tema del abuso de posesiones dominantes, el 6.1 de la Carta Política así expresamente lo señala. Y aquí se estaría propiciando, se estaría abriendo el camino y se estaría tolerando el camino constitucionalmente hablando de abusos de posesiones dominantes. Y para culminar, porque ya sé que me queda un minuto, señor presidente, el tema concreto, principio de la razonabilidad jurídica y las normas. ¿Las leyes se pueden dictar por la diferencia de las personas? No, por la naturaleza de las cosas. Y aquí es por la diferencia de las personas, frente a instituciones privadas ya comentadas, que se dedican a la formación educativa. Creemos y compartimos ya lo señalado por los que han antecedido en el uso de la palabra, señores magistrados del tribunal, que estos 4 artículos de la ley 29.947 tienen rasgos profundos de forma y de principio, y que entendemos deben ser declarada fundada la demanda porque carece de constitucionalidad. Gracias, señor presidente. Gracias. Señor Procurador, le comunico que la parte demandante ha hecho uso de 15 minutos, conociendo su capacidad de concreción, usted no los va a utilizar, pero puede hacer uso de la palabra. Bien. Señores magistrados, en este proceso se está cuestionando la constitucionalidad de la ley que prohíbe que las universidades y centros educativos superiores impidan
la asistencia a clases, la rendición de exámenes y la atención de los reclamos de los estudiantes que no están al día en sus pensiones en el semestre académico que están cursando. Yo quiero destacar que esta ley se dictó sobre la base de lineamientos que este Tribunal Constitucional estableció en el año 2009 a propósito de una acción de amparo que presentó un estudiante universitario que veía vulnerado su derecho, ¿no?, a la continuidad del servicio educativo. Este Tribunal Constitucional estableció allí, en la sentencia 607 del año 2009, que es evidente que el hecho de no poder rendir exámenes deja al estudiante en tal desventaja que difícilmente pueda considerarse que superará satisfactoriamente el ciclo de estudios con la consiguiente pérdida del tiempo invertido en los estudios adelantados, registro desaprobatorio de notas por causas no académicas y la interrupción del proceso de aprendizaje técnico y científico. Y el tribunal además añadió que no se podía impedir la asistencia a clases de los alumnos, porque esto indudablemente impedía, ¿no?, la continuidad intrínseca al servicio educativo. Y hablo de este último impedimento de asistir a clases, porque hace un momento, y cambiando la argumentación de la demanda, nos hablan de un trato discriminatorio. Han hecho alusión a la ley 28.667, que era la Ley de Protección de Economía Familiar, que fue establecida en el año 2002, y que establecía más o menos lo mismo que esta ley, pero no impedía, no prohibía que se impidiera la asistencia a clase. Se dice que hay un trato discriminatorio. Bueno, probablemente hay un trato discriminatorio para quienes están en el ámbito de la Ley de Protección de Economía Familiar, con la ley del 2002, pero no de esta ley. Ahora, que esa ley no prohíba que se impida la asistencia a clase, no quiere decir que no debiera decir en esa ley eso, pero que en esa ley no lo diga, no quiere decir que esté mal, como ha señalado este Tribunal Constitucional, que se prohíba, que se impida la asistencia a clases de los alumnos, porque como bien ha señalado el Tribunal, esto impide, ¿no?, la continuidad del servicio educativo. De otro lado, señores magistrados, lo que ha hecho el Congreso es plasmar con carácter general todos estos lineamientos que este tribunal había sentado ya desde el 2009, para que los alumnos que se encontraran en esa situación de ver vulnerado su derecho a la continuidad del servicio educativo no tuvieran que presentar un proceso de amparo para poder ver cautelado su derecho. Esta ley ya ha sido materia de un pronunciamiento de este Tribunal Constitucional porque ya fue impugnada. Esta es la segunda impugnación, como ya se ha señalado. Y este tribunal ha desestimado prácticamente todos los fundamentos de esta segunda demanda. En el primer pronunciamiento ya se han pronunciado el Tribunal Constitucional señalando que no se vulnera la seguridad jurídica, que no se vulnera la libertad de contratar, que no se vulnera la libre iniciativa privada, que no se vulnera la autonomía universitaria, ¿no?, ni la libertad de empresa. Aquí se ha señalado también que se estaría vulnerando un supuesto principio de posición de dominio, ¿no? Se ha mencionado que podría darse la posibilidad a los estudiantes de generar un abuso de posición de dominio, porque habría, pues me imagino yo, la posibilidad de que los estudiantes se acuerden, no pagar en conjunto las pensiones. Sin embargo, esta es una situación extrema que puede ser propia de un debate académico, pero que no es admisible en un proceso de inconstitucionalidad. Porque por lo demás, si hay una mala aplicación de la ley, como ha señalado en reiterada jurisprudencia este Tribunal Constitucional, si hay una mala aplicación de la ley, eso no hace a la ley inconstitucional. En todo caso, si hay un acuerdo entre los estudiantes de no pagar, los estudiantes que hagan eso serán responsables por los daños y perjuicios que puedan generar, porque la ley no ampara el abuso del derecho. También se ha dicho aquí que se estaría vulnerando el hecho de que
se haya dado una ley que no es por la naturaleza de las cosas, sino por la diferencia de las personas. Porque supuestamente, según lo que se señala en la demanda, y aquí yo veo una especie de contradicción, porque en la demanda se dice que se está legislando con nombre propio para beneficiar a un 5 o 10% de estudiantes que son los morosos de las universidades. Sin embargo, aquí en el informe de hechos nos vienen a decir que ese número de morosos se ha triplicado. Y la verdad es que no entiendo. O es un número insignificante y por lo tanto se está legislando con nombre propio como se dice en la demanda, o es que pues son muchísimos estudiantes. Pero en todo caso, ¿no? Aquí no hay una legislación por la diferencia de las personas, sino por la naturaleza de las cosas. Porque aquí se ha establecido claramente que se prohíbe ese tipo de impedimentos con carácter general. Hay una voluntad de generalidad de la norma que cualquier análisis imparcial va a poder percibir. Aquí esta norma se ha dado para todos los estudiantes que se encuentren con este problema de pago de pensiones, tanto en las universidades como en los centros educativos superiores. Por estas consideraciones, señores magistrados, solicitamos a ustedes declarar infundada la demanda y confirmar la constitucionalidad de la ley. En réplica, señor. Presidente, muchas gracias. Referirme específicamente a varios puntos que mi colega de la parte contraria ha señalado. Se ha referido a una sentencia del tribunal del año 2009. El año 2009 no existía PRONAVEC. El PRONAVEC se ha creado en el año 2012 y se ha creado específicamente para desarrollar el artículo 17 de la Constitución referido a la responsabilidad del Estado para poder atender a personas con escasos recursos para que puedan acceder a una educación privada. Por tanto, esa es una norma que en su momento no consideró estos argumentos que han venido después con motivo de la acción de la ley del PRONAVEC. Se ha referido al trato discriminatorio. Yo la verdad es que debo decir y añadir algo que no dije hace un momento. La ley 29.947 es tan discriminatoria que la acaba firmando Víctor Islas, entonces presidente del Congreso de la República, en el año 2012, y Marco Tulio Falconi, que era en ese momento primer presidente del Congreso de la República. ¿Por qué es relevante esto? Porque precisamente es Marco Tulio Falconi el que presenta un proyecto de ley, la 2579. Este es un proyecto de ley en el que este congresista está pretendiendo unificar los regímenes a los que me referí en una exposición anterior. Porque acá se reconoce por el propio Congreso que elaboró este caos legislativo que expliqué, en donde al instituto se le consideró en una ley, luego en otra ley. Eso es un caos legislativo donde no hubo, hasta falta de técnica hubo, porque la segunda ley es casi una copia calcada, mal calcada de la primera. Están pretendiendo unificar. ¿Por qué? Porque hay efectivamente un tratamiento desigual para el colegio que para los institutos y para universidades. El trato discriminatorio, por tanto, no ofrece mayor resistencia. Existe derecho de igualdad conculcado completamente. Ese es un argumento que no se advirtió con motivo de la sentencia anterior en el que se desarrollaron una serie de derechos fundamentales violentados, que reitero nuevamente, produjeron agravio constitucional y que luego ustedes acabaron resolviendo como resolvieron. El Congreso dice ha plasmado con carácter general esta norma. Sí, pues, lo ha plasmado con carácter general, ocasionando ¿qué cosa? Que lo que significaba proteger a un grupo de ciudadanos o de padres de familia o de menores con problemas económicos, con carácter general ha ocurrido que es todo lo contrario. Se permite ahora que cualquiera, aún sin problemas económicos, pueda acceder a esta ley y simplemente por el hecho de tomar la decisión, dejar el pago hasta el fin del ciclo. Y aquellos que efectivamente están afectados económicamente, con una fotografía que se le toma, por ejemplo, en el segundo mes del semestre, donde se producen reales problemas económicos para esta gente, se le acumula todo el problema económico al fin del ciclo. No va a tener el certificado, no lo va a poder tener porque se le retiene. Va a tener acaso ese ciudadano con el problema así acumulado, como una bola de nieve, al fin del ciclo. Ya no va a ser un mes ni 2 meses que no pagó, van a ser 5 meses. Va a poder continuar
a un acceso a educación de calidad, nosotros estamos seguros que no. Este tribunal se ha pronunciado, es cierto, se ha pronunciado con esos argumentos en ese momento. Nosotros traemos nuevos argumentos. Hacemos notar de que no todos ustedes se pronunciaron en ese sentido. Hacemos notar que hubo un miembro de ustedes que en ese momento y con estos argumentos votó como votó. Nosotros pretendemos que con estos argumentos que los consideren y puedan sumarse a llegar a la conclusión que efectivamente esta es una acción inconstitucional. No encuentro ninguna contradicción, finalmente, presidente, señores magistrados, absolutamente ninguna contradicción cuando el abogado de la parte contraria dice de que se legisla para un 5% de morosos, pero se ha triplicado. Pero es que es lo que ha ocurrido después de todos estos años de aplicación de la 29947. Eso ha ocurrido. Nosotros estamos vinculados con un grupo, con una asociación que reúne a universidades y institutos, y a los mejores institutos y a las mejores universidades, por cierto. Y en ellos está produciéndose el problema de la morosidad. En una situación actual como la ahora, que la morosidad está controlada, ahora está por encima del 30%. Gracias, presidente. Señor Procurador, ¿va a hacer uso de la dúplica? Sí. Señores magistrados, yo quiero destacar que la última sentencia que ha dictado este Tribunal Constitucional, confirmando la constitucionalidad de esta ley, tiene alrededor de 2 meses. El pronunciamiento de este tribunal es sumamente reciente. Finalmente, lo que ha hecho con esta sentencia del Tribunal Constitucional es confirmar los criterios que ya había establecido en el año 2009. De otro lado, se ha dicho aquí que esta segunda ley es una copia calcada de la primera y que la única diferencia es que el tema de la asistencia a clase no se puede impedir. En la primera ley, la ley de economía familiar que se dio en el año 2002, que es la base que ellos están trayendo aquí, este nuevo argumento que no está en la demanda, sobre un supuesto trato discriminatorio, ¿no?, entre lo que se hace con los colegios y lo que hace con las universidades. A los colegios no se les permite impedir la asistencia a clases, a las universidades sí, ¿no? Entonces, aquí la diferencia es simplemente el tema de que no se permite a los colegios la asistencia a clase. Y en las en los colegios, en las universidades no se puede impedir la asistencia a clases, y en los colegios sí. Yo me permito leer lo que este Tribunal Constitucional ha señalado sobre la asistencia a clase. Dice: también se le impedía al estudiante moroso el ingreso al campus universitario. Ello representa en la práctica una interrupción abrupta del ciclo de estudios que afectaría gravemente la continuidad intrínseca al servicio educativo, garantizada como un contenido básico del derecho a la educación. Entonces, la continuidad del servicio, ¿no?, educativo es igualmente válido para el derecho a la educación universitaria como para el derecho a la educación primaria y secundaria. Por último, si en esta ley no está contemplado que se pueda impedir la asistencia a clases, eso no afecta para nada la constitucionalidad de esta segunda ley, ¿no? En todo caso, lo que tendría que hacerse, ¿no?, con un criterio de trato igualitario, sería que por conexión este Tribunal Constitucional también prohibiera que a los colegios secundarios y primarios no pudieran impedir la asistencia a clase. De otro lado, señores magistrados, se señala que los estudiantes ahora ya no pagan porque, bueno, pueden no hacerlo. Yo me pregunto, ¿es lógico? Y además este Tribunal Constitucional ha enjuiciado ya también esta situación. En esta última sentencia, este Tribunal Constitucional ha señalado que no es lógico pretender que los estudiantes que pueden pagar y que tienen la posibilidad de pagar oportunamente sin pagar intereses, prefieran pagar intereses postergando el pago. Esto no resiste el menor análisis. Y por último, en relación con la invocación que se hace de que se aplique el artículo 17 de la Constitución, que permite la subvención de la educación privada para las personas que no tienen recursos, aquí debemos aclarar que no se trata de una subvención. Esta ley no trata de subvenciones. Esta ley trata de una posibilidad de la postergación del plazo de pago de las pensiones.
Eso es todo, señor magistrado. El magistrado Carlos Núñez, luego el magistrado Espinosa Saldaña, el magistrado Sardón de Taboada van a formular preguntas. Como profesor universitario en dos universidades privadas, antes de entrar en vigencia esta ley, en buena medida, los alumnos que no pagaban los profesores por una u otra razón, ¿cierto? Que no eran impedidos de ingresar a clase. En otra, en la que también enseñaba, después del examen llegaba una funcionaria de la universidad y leía delante de sus compañeros leía una lista de estudiantes nuevos. Y decía fulano de tal, delante de todo, con el público y delante del profesor también, no pueden dar el examen porque deben comer, meses, detenciones, en consecuencia, podrían salir. Y muchos, naturalmente, también en la puerta de la universidad no podían ingresar. El texto del artículo 2 de la ley impugnada 29947 lo que hace es, ¿no es cierto?, impedir en los siguientes puntos. Por un lado, de la falta de paga, no condicionar la asistencia. Uno, no impedir el examen, la presentación, bueno, la acción de evaluación del examen. Después, no impedir la atención de los trámites o reclamos administrativos. No estaría no esa ley, por un lado, afectándose derechos constitucionales, atendiendo que para la Constitución la educación es un derecho fundamental y para la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es un servicio público. Esa es la primera pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ramos. Nos permite explicar nuestra posición con relación a este tema. Nosotros, y reitero, nosotros no tenemos la menor duda de la importancia que tiene el derecho a la educación, el derecho al acceso a la educación y el derecho a la continuidad en el acceso a la educación. Absolutamente ninguna. Solamente porque está amparada en la Constitución, sino porque está amparado por tratados internacionales. No hay absolutamente ninguna duda. Usted se está refiriendo, y destaco esto, a situaciones particulares de aquellos que están con problemas económicos. Los morosos son los que están con problemas económicos. Y para eso existen antecedentes de tratamiento, de mecanismos que permitan lo que usted advirtió, de que algunos malos ejecutivos públicos o privados, en este caso privado porque se trata de un tema de pago, apliquen y ejerzan esa aplicación y ese ejercicio, digamos, de una acción concreto, violentando o faltando la dignidad de las personas, como seguramente ha ocurrido. Han habido mecanismos. En la ley de centros educativos y en su reglamento había otro mecanismo en el que se decía que detectado el problema se establecían todo un procedimiento del servicio de asistencia social para que pueda ver cómo se maneja el caso concreto del alumno moroso y darle una solución, un plazo para la solución. Hay alternativas. Yo creo que esa es una alternativa que en su momento funcionó, que lo aplicaron en universidades. Decimos que constitucionalmente se advirtió este problema considerando en el artículo 17 el rol que debe tener el Estado para aquellos que estudian en la educación privada y que tienen problemas económicos. Y el artículo 17 lo que hace es, en primer lugar, poner en relieve la responsabilidad del Estado para atender estos temas del Estado. No digo que deba sustraerse al particular, digo que el Estado juega un rol importante. Por eso que existe el CONAVEC. Es decir, hay un mecanismo que advirtió este problema. Sentimos que esta ley lo que hace, si ustedes ven el texto de la ley, en ningún momento
se habla de que lo que se quiere proteger es a unos pocos, aquellos que están en situación económica. No lo dice la ley. Lo dicen ustedes cuando desarrollan y se pronuncian con motivo de la sentencia anterior. Lo dice este proyecto de ley del congresista Marco Tulio cuando propone de que se unifiquen porque advierte que hay dos regímenes diferentes, por tanto trato discriminatorio diferente. Entonces, lo que le quiero decir, doctor Ramos, con todo respeto, es que el hecho que hayan ocurrido situaciones particulares no significa que debamos de promover una ley que lo que está buscando, seguramente sin quererlo, lejos de proteger a unos pocos, es lo que nosotros llamamos es promoviendo de que, como que está ocurriendo de hecho, promoviendo de que sin que ocurran esas crisis económicas, simplemente decidan dejar de pagar la pensión y esperar hasta el fin de ciclo. Eso es lo que está ocurriendo en la práctica. Toda la ley. Entiendo que, digamos, el asunto de cómo sería el artículo 2, pero al impugnar toda la ley, también se impugna el artículo 3. Y el artículo 3 dice a la letra lo siguiente: prohibición de prácticas intimidatorias. Al cobro de pensión de los institutos, escuelas superiores, universidades, escuelas de posgrado, públicos y privados, tanto públicos como privados, no solamente los privados, están impedidos, ¿no es cierto?, de afectar el derecho fundamental a la educación o al servicio educativo. Me pregunto, ¿tiene sentido impugnar aún como inconstitucional este artículo? Gracias, doctor Ramos. Nosotros entendemos que el tema de las prácticas intimidatorias es un asunto que ya estaba regulado. Y estaba regulado por el Código del Consumidor perfectamente, mucho más desarrollado que este tema acá. Es decir, en esta ley se busca con el tema de las prácticas intimidatorias, efectivamente, la ejecución de acciones de parte de la iniciativa privada o de parte de los centros subjetivos privados que ejerzan acciones que vulneren. Pero este es un tema que estaba ya completamente regulado en el Código del Consumidor y mucho más desarrollado. Nosotros creemos que el derecho que tiene el privado al desarrollar actividad educativa, al cobro de su pensión, eso no puede ser considerado una práctica discriminatoria de ninguna manera. Nosotros creemos que ese es el resultado de unas reglas de juego y de una permisión constitucional al que tiene derecho el privado. Porque precisamente el tema de las pensiones es vital para el desarrollo de la cultura de la calidad. El tema de las pensiones ataca justamente aquello que permitiría que la educación privada brinde ese servicio de calidad. Por eso es que afecta muchísimo. Economía social y mercado, ¿no es cierto?, tal como figura en nuestra Constitución, tanto en esta como en la de 1979, es una pregunta que haría tanto al letrado de la parte demandante como al letrado de la parte lanzada. ¿Cómo se entendería la parte de la actuación del Estado, la intervención del Estado en el marco de esta norma constitucional? ¿A juicio de usted habría acaso una injerencia indebida por parte del Estado en esta práctica, digamos, de limitar el acceso, la prohibición, esta prohibición que se ha establecido para que los alumnos no sean ingenidos indispensables o que no den examen? Es decir, a juicio de usted, ¿por qué razón la juzgaría inconstitucional si este caso la juzga, ¿no es cierto? Y mientras tanto, al abogado de la parte emplazada también establecer el marco de la Constitución política y de la idea de economía social de mercado, este punto específico de la intervención estatal, ¿no?, respecto
efecto de la ley nada 29.945. Gracias. Gracias. Es cierto, nosotros en el tema educativo hemos pensado mucho y hemos discutido mucho por el tema de la economía social del mercado relacionado con el tema educativo. Y claro, lo hemos discutido mucho porque han habido voces de actores importantes en el mismo Congreso de la República o de personas que en el tema filosófico consideran de que la economía social del mercado no debería ser un sistema económico que rija nuestro país, pero existe. Yo no pretendo en este momento sustentar las bondades o los defectos de la economía social de mercado. Lo que digo es que la Constitución que nos rige en este momento ha establecido la economía social de mercado. Y en lo que se refiere a educación, el Estado juega un rol supervisor. Es más, lo que se dice con relación a la educación es que el Estado tiene un rol, y esto es muy importante, un rol de brindar lineamientos generales en los programas de estudios, por ejemplo, de establecer los requisitos mínimos en el tema de educación. ¿Por qué lo hace eso? Porque la Constitución considera que es el actor educativo, es el centro educativo, el que tiene, en el caso de las universidades, bajo la autonomía universitaria, académica, económica, y en el caso de los institutos, por ley de los institutos, que desarrollar la manera en que se brinda el servicio educativo. La economía social de mercado lo que nos dice es, dejen que los actores que participan en el mercado educativo, en el buen sentido de la palabra, establezcan sus reglas. Y nosotros, como Estado, miremos de arriba, haciendo un marco general de control y de supervisión que le corresponde al Estado, y por tanto, esta norma justamente va más allá, porque está atacando un elemento importantísimo para asegurar la actividad educativa, que es el de las acciones. Definitivamente, nuestro sistema constitucional, al haber aceptado la economía social de mercado, lo que está haciendo es permitiendo que leyes como estas deban ser declaradas inconstitucionales. Señor magistrado, la pregunta también era... Sí. Bueno, ¿por qué se justifica la intervención estatal para prohibir este tipo de impedimentos, ¿no?, de rendición de exámenes, de asistencia a clases? Porque, como ya se ha dicho, el servicio educativo es un servicio público. Entonces, el Estado tiene un especial deber de protección de los usuarios cuando se trata de un servicio público. El Estado tiene que establecer un marco regulatorio mucho más intenso para proteger a los usuarios, porque cuando se trata de la contratación, ¿no?, de servicios públicos, no hay una libertad contractual como la que hay en otro ámbito, ¿no? Porque los usuarios en este caso no tienen la posibilidad de negociar las cláusulas contractuales, no tienen la posibilidad de influir de ningún modo para modificar condiciones predeterminadas que van a ser puestas en el contrato, son contratos de adhesión. Entonces, el Estado tiene la facultad en este caso de poder plantear un marco regulatorio que impida que los usuarios, en este caso los estudiantes, se vean obligados, ¿no?, a aceptar condiciones abusivas por parte del proveedor de servicios, que en este caso serían las universidades y los centros educativos superiores. Aquí no estamos frente a una simple relación de derecho civil, no, estamos frente a una contratación de servicios públicos. El doctor Eloy Espinosa Saldaña. Creo que ya tenía el accidente. Bueno, pues estaba cerrada la botella, felizmente. Gracias, presidente. Gracias por usarme el micrófono. Lo interesante siempre de la interpretación constitucional es que da para muchas lecturas, pero hay que ponernos de acuerdo sobre marcos básicos. Creo que eso es importante decirlo aquí antes de pasar a las preguntas. Cuando se habla de afectación,
entre la parte demandante, hay un profesor de hecho constitucional, usted lo sabe muy bien. No estamos hablando de que hay una violación, una amenaza, estamos hablando de una restricción, una limitación. Y esto no necesariamente es agravio. Cuidado, no generalicemos. Dos, cuando se está hablando de que el tribunal interpreta, interpretar es dar el sentido o encontrar el sentido de las normas para asegurar su constitucionalidad. O sea, no debe asustarnos que si la norma no dice algo y el tribunal, para salvar la constitucionalidad de la norma o para reducir su inconstitucionalidad, da un sentido a algo, es parte justamente de las competencias que ejerce el Tribunal Constitucional, que hace muchos años, por cierto, si alguna vez lo fue, no se queda solo en legislador negativo. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Como hay que tener claro que lo inconstitucional no es lo inconveniente. Si nos parece inconveniente una fórmula, eso per se no la hace inconstitucional. Que lo inconstitucional no es la sobreregulación. Después tener 5 normas que dicen lo mismo. Eso no hace que las 5 sean inconstitucionales. Entonces, hay que tener cuidado un poco de qué marco nos manejamos para entendernos todos a cabalidad. La mala aplicación de una norma o la falta de técnica para regular un tema tampoco hace que per se estemos ante una situación de inconstitucionalidad. Eso para ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. O sea, el tribunal no es puede enmendar la plana al legislador, pero sus límites enmendar la plana al legislador no es, a mí no me gusta esto, no me parece técnicamente adecuado, está repitiéndose. Eso no hace que una situación sea per se inconstitucional. Y hay que tenerlo claro porque hay cosas que nosotros podemos cuestionar y hay cosas que no podemos cuestionar. Bien, esclareciendo esos puntos de vista, mis preguntas van a ir a 2 partes, pero básicamente voy a incidir en preguntar a los abogados de la parte demandante. He escuchado con mucha atención vuestros argumentos y el informe de hechos, y me queda una sensación bastante especial y la quiero compartir con ustedes. Cuando nosotros hace muy poco hemos resuelto esta causa, ya hemos dicho que la educación es un servicio público, puede fijar límites a la contratación, a la libertad de contratación, a la libertad de contratar, y hemos dicho que puede establecer límites razonables a la libertad de empresa, sobre todo en su faceta de autoorganización, en un contexto donde lo que se dice es no pagar, sino lo que se dice es pague diferido, porque si no, no va a tener sus certificados, no va a tener el acceso a sus evaluaciones. Entonces, buena parte de vuestra argumentación, yo entiendo que no les puede gustar lo que resuelve el tribunal no está para hacer un concurso de popularidad, para eso no nos han convocado. Entonces, pero ¿hasta qué punto ustedes no están planteando un examen de lo que ya hemos discutido aquí? Y hasta qué punto, por ejemplo, cuando se está planteando, bueno o malo, pero una posición sumida tribunal, yo sí creo que podemos, Marianela Ledesma también, que podemos deducir la nulidad de sentencia del tribunal cuando haya vicio, compensan al resto de compañeros que no están en esa línea. Entonces, pero ¿hasta qué punto lo que no se está planteando aquí, en buena medida, no es un reexamen de una decisión controvertida sin duda, pero que puede gustarnos o no, pero que ya está presentada? 2. Y además, si vamos a cuestionar eso, ¿cuál es el vicio en el pronunciamiento que hemos hecho nosotros que justifica un nuevo pronunciamiento en un sentido distinto? 2. Cuando se ha mencionado el artículo 61 de la Constitución, pongámonos de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Hay una distorsión del mercado o hay una restricción temporal del mismo? Porque no es lo mismo y las consecuencias son diferentes. Quisiera conocer vuestra opinión al respecto. Y voy terminando con una pregunta más con respecto a la parte demandante. Entonces, va sobre el argumento, la alegación, 2 alegaciones que han venido ahora que son relativamente nuevas. Una no tanto y otra sí es nueva. La alegación a la seguridad jurídica, tal como se ha planteado aquí, ¿hasta qué punto incorpora elementos nuevos al análisis? Todos creemos en la seguridad jurídica, pero el análisis que ya hemos hecho en este tribunal, que ha significado un pronunciamiento sobre esta misma materia, entonces, esta alegación que se hace a la seguridad jurídica, ¿qué de nuevo nos trae? Para poder justificar que revisemos la decisión que ya hemos tomado. Y, finalmente, para poder hablar de igualdad tenemos que estar hablando de situaciones comparables. ¿Estamos en rigor cuando estamos hablando de universidades y colegios, hablando de situaciones comparables? Yo esa última pregunta quisiera proyectarla también a la parte demandada. Entonces, el tema de la igualdad creo que hay que explicar un poco más el razonamiento allí. Y sobre todo, también este asunto del tema de la naturaleza de las cosas y la generalidad de la norma. Creo que eso me gustaría escuchar un poco más. No me ha quedado del todo claro cuál es su razonamiento al respecto.
Esas serían mis preguntas, señor presidente. Perdón, presidente, muchas gracias. Gracias, doctor Espinosa, por su intervención. Usted inició una posición académica con el conocimiento que tiene, señalando en la parte medular que no necesariamente una limitación o restricción constituye un agravio constitucional. Nosotros, con el respeto que se merece, no coincidimos con esa posición. Algunos miembros de su tribunal tampoco, de manera de que es una posición finalmente académica, una interpretación. Nosotros... Nosotros, señor doctor Espinosa, con relación al tema en concreto, no me voy a referir al semáforo, sino al tema concreto por el cual estamos acá, le decimos algo. Nosotros no consideramos que sea una simple restricción lo que ocurre con esta ley. Nosotros consideramos que hay un agravio y consideramos que el agravio está porque se está afectando derechos constitucionales. Pensamos que hay un agravio constitucional. Y no solamente lo pensamos nosotros, repito, lo piensan algunos miembros de su tribunal. Por tanto, respetamos su concepción académica, no la compartimos. Con relación al tema del derecho de la igualdad, usted señala si es que hay una posición igual frente a la ley entre colegios y entre institutos y universidades. Debo hacer notar en primer lugar que cuando hablamos de colegios estamos hablando de menores de edad. Me acabo de acordar, y viene al caso de decirlo, de un programa que ha salido el sábado pasado en Canal 7, que entiendo que es un programa promovido por este Tribunal Constitucional, donde se habló de la 29947, se invitó al congresista Daniel Delgado para hablar de la 29947. El congresista Daniel Delgado acaba hablando de cualquier cosa de colegios y confundió completamente el tema. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que, efectivamente, impedirle a un niño o sacarlo, como dijo el congresista, en medio del patio, para que todo el mundo se entere que no pagó, por supuesto que es un acto humillante, cruel, para colegios. Y sin embargo, la norma de colegios les permite a los colegios suspenderlos en las clases. Me van a decir entonces que para las universidades y para los institutos, donde estamos hablando de mayores de edad o de personas mayores de edad, donde al contrario sí se les puede permitir, digamos, el condicionamiento de no suspender clases, entonces no solamente hay una igualdad, sino que además en el caso de colegios la afectación es mucho mayor. Sin embargo, para institutos, no, en universidades no. Eso no es discriminatorio, por el amor de Dios. Eso no afecta al derecho a la igualdad. Por supuesto que sí. Que querrán, en su momento, como este congresista, unificar los regímenes para que a todos se les impida la atención de reclamos, la suspensión. Pero en este momento, hoy en día, eso es discriminatorio. Eso no se puede discutir, es completamente discriminatorio. En lo que se refiere al tema de seguridad jurídica, yo le ruego, por favor, que sea el doctor. Brevemente, señores magistrados, dirigido al profesor Espinosa. Concretamente el tema de seguridad jurídica, no lo digo yo, lo dice un magistrado del Tribunal, Miguel González, en su libro sobre Derecho Constitucional General. La seguridad jurídica se aplica en cuatro ámbitos: el social, el político, el jurídico y el cultural. Traigo a colación el social, el jurídico y el cultural. Punto concreto. Es cierto, dice, porque no tiene la pensión al día, no va a seguir estudiando. Pero reitero, se va simplemente a postergar esa decisión, porque al final va a tener que pagar para poder obtener los certificados y, en segundo lugar, para poderse graduar. Punto concreto sobre el tema de seguridad jurídica. ¿Qué sucede? El régimen económico de esta Constitución alienta la libertad de empresa, alienta la competencia, ¿sí? Pero también alienta la estabilidad económica. Y donde hay despidos, donde no hay estabilidad social, no hay estabilidad económica. ¿Qué va a suceder con estas instituciones? Ya lo indicó la doctora Céspedes, se ha incrementado
sustancialmente los niveles de morosidad de pago en los colegios, de pago en las instituciones. No corre riesgo esas instituciones privadas en relación a su estabilidad de orden laboral, de orden económico, de orden social. La seguridad jurídica no tiene que perseguir o no tiene que conseguir o seguir como finalidad de que las decisiones de los tribunales, las decisiones del Poder Judicial, las normas jurídicas de nivel que correspondan deben asegurar seguridad jurídica. Entiendo, señor presidente, que sí. Entiendo que sí. Yo estoy preguntando qué elementos nuevos incorporan la la resolución que hemos emitido sobre estos temas de economía. Yo no lo estoy preguntando de una frase sobre qué seguridad pública. Entonces, yo lo estoy preguntando estas alegaciones de seguridad pública, ¿qué nuevo trae a decir? Perfecto. Presidente, siempre es bueno ampliar los conocimientos de orden doctrinario constitucional. En lo que está pendiente de lo resuelto por ustedes en agosto del año vencido, es el tema del desarrollo del principio de seguridad jurídica a criterio de esta defensa, el tema vinculado al abuso de posiciones, desarrollado en el artículo 61 de la Carta, y lo que ya hemos hablado del principio de la razonabilidad jurídica, que las leyes se dictan, ya saben perfectamente, no por la diferencia de las personas, sino por la naturaleza de las cosas. Gracias, presidente. No. Yo quisiera hacer una pregunta sobre el tema de hechos. Si la señora Isabel León pudiera ilustrarnos. Y quisiera hacer una pregunta sobre hechos objetivos y sobre hechos subjetivos, para ver si hay nuevos elementos que permitan reconsiderar de alguna manera esta calificación que hizo la sentencia de mayoría, en el sentido de que la vulneración que había sobre las libertades de contratación y de empresa y otras era leve, ¿no? Eso es lo que se resolvió, que era una vulneración, pero leve. Entonces yo quisiera tener elementos de juicio muy precisos sobre eso. Entonces lo primero que preguntaría es un tema de hechos objetivos. Usted ha hablado de la diferencia que hay entre las tasas de interés que la ley permite, que es, como dice la ley, la tasa interbancaria que fije el Banco Central. Esa tasa nos ha dicho usted que es 4%. Ahora, por otro lado ha dicho que la tasa que cobran los bancos es de 10%. Pero no tengo yo muy claro las periodicidades. La tasa de 4%, hasta donde entiendo, es una tasa anual. En cambio, la tasa de 10% sobre giro es una tasa mensual. Entonces, no sé si usted nos podría aclarar esa diferencia, ese spread. Esa es una primera pregunta de naturaleza objetiva. Claro, gracias, doctor. Efectivamente, la tasa interbancaria, que es la tasa máxima que fija la ley, es aproximadamente 4% al año. Eso equivale a 0.33% de tasa de interés que podemos aplicar mensualmente a cada pensión de los estudiantes. Si nosotros entendemos que esta morosidad que ha venido manejándose históricamente entre ratios de 5 a 10%, dependiendo de las instituciones, ha crecido a un volumen de 30%, que es lo que manejamos las instituciones de los gremios a los que yo represento en el momento, es la fotografía de momento, significa que tenemos un perjuicio económico en nuestros presupuestos, significa que no podemos cumplir a tiempo con todas nuestras obligaciones y que por ello nos vemos requeridos de pedir permanentemente sobregiro bancario. Sobregiro bancario tiene este costo alto de 10% mensual, que se nos cobra por las sumas que nosotros solicitamos al banco. Tenemos una línea de sobregiro y se nos cobra por el volumen que vayamos utilizando, ¿no es cierto? Entonces, ese volumen que vamos utilizando es el que corresponde a los pagos que no recibimos puntualmente. ¿Comprenden? Entonces, los alumnos que dentro del ciclo de estudios, digamos, pueden escoger, porque no solamente aquellos que tienen problemas económicos, y le quiero transmitir esto al representante del Congreso. Yo entiendo hasta ahí, muchas gracias, sí. le agradezco. Sí. Yo lo que quise entonces, estamos hablando ya de tasas de la misma periodicidad, mensuales, y ya no sería diferencia de 4 a 10, sino sería 0.33 a 10. A 10. O sea, el costo financiero es de 9.66 mensual. Exacto. Ahora bien, yo quisiera hacer una pregunta de hechos subjetivos, porque cuando se hablan de las actividades humanas y las cuestiones humanas, no hay solamente objetivos, sino subjetivos. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. Ese
peso financiero, ese costo financiero que la ley implica para los institutos en general de 9.66, afecta por igual a instituciones pequeñas y a grandes, a una institución, por ejemplo, que factura al año $1 millón, ¿tiene eso tanto impacto en su actividad como a una que factura $100 millones o es completamente diferente? Bueno, el reporte que yo tengo en el gremio al que represento, porque yo soy promotora de una entidad pequeña que está realmente afectada, es que todos tienen un nivel de afectación. Hay instituciones, y pongo un ejemplo como Capeco, el Instituto Capeco, que está afectado en un 50% de morosidad, para que ustedes tengan en cuenta el tema. Y estamos hablando de población de niveles C y D. O sea, la afectación probablemente sea mayor para aquellas instituciones más pequeñas necesariamente que para las más grandes, pero hay afectación para todos, no para una sola. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 16, expediente 14-2014, acción de inconstitucionalidad, interpuesto por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Norte contra la Ley 30.